realmente sí limitar a una cultura como los mexicas o como los mayas o como los mixtecos, el estudio del calendario, pues no da para tanto. Y aparte como que no es el espíritu del calendario, o sea, sería como traicionar el espíritu del calendario cuando nosotros lo limitamos a una cultura o cuando queremos como darle el mérito del calendario a una cultura. A mí me da a veces un poco o sea, cuando yo presento una cuenta en Perú o dos cuentas del calendario maya en Perú, inmediatamente la gente piensa, ah, pues el calendario se inventó en Perú, ¿no? Digo, si la pirámide más antigua del mundo, más de 1000 años más antigua que la más antigua de Egipto, está en Perú, pues podría hacer sentido que la cuenta larga se definió en Perú, ¿no? Pero pues realmente eso tampoco es verdad, ¿no? O sea, no, tampoco podemos asegurarlo, especialmente porque cuando nos vamos a Utah, a Estados Unidos, digamos desde Baja California, el norte de México, desde Querétaro hasta, pues sí, hasta Utah, vemos una tradición muy antigua donde sí claramente, si yo ahorita quisiera dar una clase de calendario solar, pudiera utilizar solamente arte de esta región entre el periodo de 12.000 años y 6.000 años, y habría suficientes elementos para explicar todo el calendario. Obviamente sería con otro arte, otra expresión, pero da para eso y más, ¿no? Entonces, tampoco digo que vamos a tan fácilmente leer cuentas del calendario maya o del calendario solar en estas pinturas, pero obviamente sí vemos su estructura y vemos que se llevaba de una manera coherente, lógica, y que, y que nos dice que si encontramos este arte de hace 12.000 años en Utah, y si encontramos arte como resonante con este conocimiento que coincide hace 12.000 años en Perú, pues implica que había un conocimiento extendido, básico en todo, y realmente dar el mérito del calendario a una cultura en particular, pues no haría sentido, y tendría que ser uno pues el mayor experto de la tierra del tema para poder afirmarlo. Casi todo el mundo pues nos vamos por lo que conocemos, y si yo de repente me adentro en el pasado antiguo petroglífico de una región en cierta época que floreció, pues obviamente puedo encontrar mucha información simbólica como para decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, qué increíble, ¿no? Y poder encontrar suficientes elementos como para distinguir a Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, muchos elementos, ¿no? La rueda de 20, la rueda de 13, la rueda de 4 cargadores, casi siempre está presente en estos petroglifos, y pues nos puede dar la idea de que ahí empezó el calendario, pero pues nuevamente, o sea, para entender el calendario solar necesitamos conocer, pues en principio, obviamente, lo que quedó del posclásico, obviamente lo mexica. Después de ahí podemos pasar a los mixtecos. Los mixtecos también son fascinantes, y un poquito más antiguos los códices, y te encontramos muchas fechas de eventos astronómicos interesantes simplemente usando tonalkin.com, ¿no? Y pues de ahí nos podemos ir a Cacaxtla, a Xochicalco, que es un poquito más antiguo, y encontrar fechas un poco más antiguas. De ahí nos podemos ir a la zona zapoteca, y ahí hay mucha historia de calendárica, muchas épocas. Y cuando nos damos cuenta que el calendario solar fue el mismo que se usó durante pues 2, 3, 4.000 años, pues está padre, ¿no? O sea, es como, órale, o sea, no es algo propio de una sola cultura, y todo te va alimentando y dando más información, porque pues realmente nadie es experto en lectura de códices así como lo fueron en la antigüedad. Apenas hay algunos que lo conocen muy bien. Digo que sí, comparado a la mayoría de la gente lo conoce de manera destacada, pero aún así es limitada. Entonces, cada paso en la historia del calendario nos va dando más información de por qué el cargador del año es tan importante, por ejemplo. Este concepto del cargador del año lo vamos a ver
desde el principio, siempre. Es como el cargador del año sí es un concepto que probablemente no usado como se usó en el calendario solar civil mexica, no estamos seguros, pero sí había un concepto de cargadores. Pues el concepto de cargadores lo encontramos en África, ¿no? Obviamente en toda América es como el concepto más repetitivo. Los cargadores no forzosamente son humanos. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Jorge, que pues tuve la suerte de encontrármelo hace unos días y fue muy grato. Y pues Jorge es un gran ejemplo de cómo hay que difundir la toltequidad más allá de nuestra casa. Y pues lo felicito por eso y un saludo a Jorge. Y pues regresando al calendario, este concepto del cargador hay que estudiarse bien, mejor de lo que se ha estudiado hasta ahora, especialmente hacia el pasado, y nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Nos vamos a encontrar que probablemente los Nemotemi pues sí son mucho más antiguos de lo que conocemos, ¿no? Es decir, sí es muy natural cada 4 años completarlo con un día extra. Un día extra cada 4 años nos da pues como la lógica de días completos, ¿no? O sea, esta lógica de partir el día en 4 partes y que cada año se estiren, o sea, que en lugar de que inicie el año a las 12 de la noche como estamos acostumbrados, que inicie a las 6 de la mañana, pues esto es como más o menos bastante raro, ¿no? O sea, porque como que no es natural, como que si algo vemos es que el calendario es algo como muy natural del humano. Calendario, ahorita voy a hablar de algunos hallazgos recientes que se han hecho en arte rupestre, muy muy reciente, y que nos dan una idea de lo antiguo que es el arte de la calendárica, ¿no? Y lo importante, o sea, y cómo sí está ligado al desarrollo humano, o sea, no hay otra cosa. O sea, ahora sí que sí, la casa, producir pues un hogar y todas esas cosas de sobrevivencia son muy importantes para los antiguos, pero lo que sí nos damos cuenta es que el calendario es como lo extra, como lo que realmente es cultura, y obviamente es una herramienta. El calendario es una herramienta. Ahora, pues obviamente sin el calendario sería difícil ponernos de acuerdo cuando transmitir, por ejemplo, pero realmente el calendario se vuelve una distinción cultural que es maravillosa porque está ligada al arte, definitivamente, y precisamente por eso luego nos cuesta trabajo tanto leer petroglifos, porque no hay dos iguales. Puede haber dos muy parecidos, pero cada petroglifo, cada pintura rupestre, cada vasija prehispánica, cada figura en cerámica es un poco diferente al resto, ¿no? O sea, si incluso encontramos unas igualitas, pues está hecho a propósito por algo, y normalmente no es muy común encontrarlo, ¿no? Entonces vamos a ver que el arte prehistórico, es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos. Hasta hace apenas un mes teníamos idea de que el arte prehistórico, así comprobado, más antiguo de Europa, de pintura rupestre, tenía aproximadamente 35.000 años, pero más por cerca de los 30.000 años, como las cuevas de Altamira y el castillo. Hay toda una serie en esa zona de Cantabria de pintura rupestre que se pensaba que tenía como 30.000 años, y ciertas nuevas técnicas de datación de luminiscencia detectaron que hay un punto. O sea, es muy interesante aparte la pieza. O sea, la pieza vamos a ver que ese tipo de... O sea, podemos ligar perfectamente la pintura más antigua que existe
de pintura rupestre que tiene 40.800 años. In an overcrowded world, we rip the flesh from every bone. There is no stone we leave